Soy el universitario Antonio Maite Cusiquispe, estudio en la Universidad Aquino Bolivia Udabol, en la carrera Liderazgo Pastoral, donde hoy abordaremos el tema la importancia de capacitarse para un líder pastoral, en donde la preparación de los líderes en la vida espiritual es muy importante. La preparación se obtiene por el estudio de la palabra de nuestro Dios y al aprender a interceder en oración, con el estudio de la palabra y también aprendiendo uno también a oír la enseñanza y la dirección del Espíritu Santo. Este tipo de aprendizaje comienza cuando uno se entrega su vida en Cristo. Y a través continuamos toda la experiencia cristiana. Entonces tenemos que también tener una preparación por experiencia también. Es muy necesario en este tiempo también, donde Jesús les ayudó a sus discípulos a aprender la obra del ministerio, realizar las tareas de lo que tenían que hacerlo, y su enfoque puede llamarse la capacitación práctica, que hoy es muy necesario también saberlo. Él fue un pastor y también un pastor debería capacitar a los líderes, como lo hizo Jesús. Deben darse los obreros la oportunidad de ministrar en la iglesia. Pueden dirigir un grupo de evangelismo, pueden visitar enfermos, orar por ellos, enseñarse clases de estudios bíblicos y así también dirigir reuniones de oración. Entonces ahí viene la experiencia que uno aprende a poder realizarlo. El Señor algún momento dijo, ¿no? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. La gran cosecha demanda muchos obreros que hoy necesita la vida cristiana. Y cada creyente debería participar en la obra de la cosecha. No todos son llamados a ser predicadores o maestros, pero sí todo el cuerpo de Cristo forma parte de un grupo de testigos que tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio. A todos fue encomendado. Tal vez no serás llamado, tal vez yo no seré el llamado, pero hay otras personas también son maestros, predicadores, porque un cuerpo de Cristo necesita de todos los miembros. Entonces esto debe ser para nosotros una preparación en todo aspecto para llevar el Evangelio. Vemos también, tenemos que ser ejemplos y fidelidad de la fe. Si prometemos algún momento realizar alguna labor en cierta fecha, tenemos que hacerla. Porque hay que serlo fiel en lo poco. Aquellos a quienes dirige confiarán también en nosotros. Aprenderán por su ejemplo lo que significa la fidelidad. Y si nosotros no somos ejemplos, ¿cómo pueden seguir también otros? Entonces, hoy por hoy, el líder pastoral, el pastor, debe capacitarse, debe prepararse, debe confiar en Dios plenamente para que Dios dirija su vida. Y también la fe en el poder de Dios nos capacita para realizar una obra que humanamente parece imposible. Muchas veces decimos, no, es muy difícil, no se puede. Pero si nosotros tenemos la fe, lograremos todo con nuestro Dios que es todopoderoso. También tenemos que tener capacitación avanzada, que es lo más importante también. Hoy por hoy la universidad aquí en Bolivia está formando líderes. También existen los institutos bíblicos establecidos y esto constituye un lugar excelente para la capacitación de futuros líderes, pastores, ejecutivos de la iglesia. Es lo que más se necesita en este tiempo.
Entonces, viendo estos aspectos, cada uno también debe capacitarse, tanto avanzada, de acuerdo a la capacidad que tiene un individuo. Y también podemos ver, señalar normas bíblicas. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, nos menciona: si alguno anhela obispado, buena obra desea, los requisitos que debe llenar un obispo o diácono, que habla en 1 Timoteo 3, 2 hasta el 10, también nos recomienda en Tito 1, 5 al 9. ¿Qué debe actuar un pastor evangélico? ¿En qué debe capacitarse? ¿Y cómo debe ser ejemplo de vida? Porque en este contexto nos dice, debe ser irreprensible. Es decir, que nadie tenga ninguna razón de acuerdo de conducta impropia. Entonces debe ser reprensible un pastor. También debe ser marido de una sola mujer, que nos habla en este contexto. Esta era una declaración importante para una sociedad donde los hombres con frecuencia vivían con más de una mujer. San Pablo aclaró que la norma del matrimonio cristiano era esta: cada hombre deberá tener una sola esposa, a quien le será fiel por sobre todo. Ese es el consejo de apóstol Pablo. También debe ser sobrio. No debe irse a los extremos en ninguna actividad. Deberá practicar la templanza, la moderación en cada área de su vida. Entonces, qué importante que apóstol Pablo nos enseña en este contexto. También debe ser prudente, no de fuerte temperamento, no dado a la satisfacción excesiva de sus apetitos. También debe ser decoroso, que viva con decoro ordenadamente, que todos sus conocidos los respeten, que seamos ejemplos. Entonces, aún todavía nos recomienda apóstol Pablo de estas muchas cosas más. Debe ser hospitalario, es decir, estar dispuesto a compartir su casa y su tiempo con los demás. Muchas veces el tiempo no dedicamos tal vez en la vida espiritual, así también será en nuestra vida material. Entonces debemos ser hospitalarios. También debemos ser aptos para enseñar. Debe tener la capacidad de contarles a los demás las buenas nuevas, de exhortarles respecto a la vida cristiana, cómo se tiene que vivir. Este hombre no es dado al vino. Tiene que ser sobrio, como nos menciona. Debe ser bondadoso. No pendenciero ni busca pleitos. También no ama, codicia el dinero. También tiene que gobernar bien su casa. Tiene a sus hijos en sujeción, procurando que la obedezcan con el debido respeto. Eso tenemos que hacerlo como líderes. Es por eso que tiene que capacitarse constantemente un pastor. Y así la obra de Dios avanzará con más frecuencia. Y hoy por hoy vemos iglesias que no están adecuadamente, tal vez en la enseñanza, en la preparación. Y entonces así también está la iglesia decayendo. Y también no debe ser neófito o recién convertido. Tiene que haber una madurez espiritual. Tiene que madurar para poder dirigir una iglesia, para poder llevar adelante una obra de Dios. Entonces, así también la iglesia va a madurar en la vida espiritual. Tiene que ser de buen testimonio, tanto en la comunidad, en la zona en donde vivimos, y que mejor todavía en la iglesia donde llevamos adelante la obra de Dios. Entonces, por lo tanto, debemos ser un buen testimonio donde quiera que nos encontremos y donde quiera que estemos. También no debe ser soberbio ni iracundo.
no debemos ser. Debemos ser siempre humildes en todo aspecto. Y debemos ser amantes de lo bueno. Debemos ser amantes de lo que se pueda hacerlo. Todo lo que es bueno. Hacerlo mejor. En todo aspecto. Entonces eso es que un pastor debe capacitarse hoy en el día. Y no solamente en las materias científicas, también en la vida espiritual, así como en el liderazgo pastoral, que la Biblia necesita que lo hagamos con excelencia. Se enseñe en donde estemos enseñando con excelencia. También debe exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces tenemos que tener una enseñanza sana para que de esta manera llevemos adelante la obra de Dios. Entonces cada pastor, un líder, debe capacitarse constantemente y también confiado en nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos dirija. Muchas gracias, esta fue la participación. Que Dios los bendiga.